empezar con la clase. Este, Déjenme compartir mi pantalla, nada más que yo la voy a compartir un poco diferente. La voy a compartir por medio de una cámara virtual porque cuando lo trato de transmitir directamente como que hace cosas raras el Discord, entonces la voy a compartir por medio de una cámara virtual. Nada más confírmenme, porfa, que la puedan ver. Va. Entonces, bueno, bueno, creo que ya había dado una clase este semestre, pero igual si quieren tener los apuntes a la mano, yo pongo los apuntes en OneNote y los pueden encontrar aquí en los mensajes fijados. Por aquí está, por acá lo tengo. Entonces vamos a seguir viendo cosas de combinatoria. Vamos a dar un pequeño repaso de un tema que se ve en matrices discretas, que son las funciones biyectivas. Y vamos a ver cómo nos pueden ayudar para resolver problemas. Y vamos a ver, bueno, ya el día de ayer con Jorge vieron un ejemplo de cómo se utilizan funciones biyectivas. Ahorita vamos a nada más a repasarlo para ver los conceptos de funciones biyectivas y vamos a ver un problema que, que se resuelve utilizando esto. Entonces, pues bueno, primero veamos la definición de una función biyectiva. Vamos a decir que una función f de x a y es biyectiva si a cada elemento del conjunto y le corresponde exactamente un elemento x tal que pues f de x es igual a y, ¿no? O sea, es como que la definición más o menos formal de lo que es una función biyectiva. Pero, bueno, en otras palabras, una definición que nos puede ayudar un poco más eh, para la intuición de los problemas que vamos a resolver, pues es que una función f es biyectiva si cumple las siguientes condiciones. Que cada elemento en x, o sea, del conjunto origen, pues va a estar emparejado exactamente con un elemento en el conjunto y. Y lo mismo en el sentido contrario. Cada elemento en y, pues va a estar emparejado con exactamente un elemento en x, ¿no? Estas son como que las dos definiciones que podemos encontrar de funciones biyectivas. Hay otra que es utilizando la definición de función inyectiva, pero ahorita para no ver eso, pues vamos a quedarnos solamente con estas dos definiciones. Y bueno, ya visto de forma un poco gráfica, eh, aquí hay un ejemplo de dos conjuntos. El conjunto X, que el conjunto X lo que es, pues es el conjunto de todos los números que están en el rango de 1 a 5. Aquí vemos que están los números del 1 al 5. Y el conjunto Y, pues son todos los cuadrados perfectos que existen en el rango de 1 a 25, ¿no? Recordemos que pues los cuadrados perfectos son los que se pueden representar como el cuadrado de un entero. Entonces pues aquí tenemos el 1, el 4, el 9, el 16 y el 25, ¿no? Que son todos los cuadrados perfectos que hay en el rango de 1 a 25. Entonces si definimos esta función f de x, que es igual a x al cuadrado, entonces pues podemos ver que esta es una función biyectiva entre estos dos conjuntos, porque pues aquí me empareja, por ejemplo, al 1 con exactamente un elemento, y pues podemos ver que a cada elemento del conjunto x pues lo empareja con un elemento del conjunto y, ¿no? Al 2 con el 4, al 3 con el 9, al 4 con el 16 y al 5 con el 25, ¿no? Y hace lo mismo en el sentido contrario, o sea, a todos los elementos de Y también nos empareja con exactamente un elemento del conjunto en X. ¿Ok?
Entonces esa sería la definición de una función biyectiva. ¿Hay alguna duda hasta aquí de la definición? ¿Sí? Y por ejemplo, No, no. si por acá hubiera un elemento en Y que no tuviera pareja en X, o sea, por ejemplo, si metiéramos todos los cuadrados del 1 al 20, al 36, y por acá también metiéramos al 36, pues entonces eso ya no sería una función biyectiva entre esos dos conjuntos, porque pues el 36 ya no tiene pareja, ¿no? Ya se queda sin pareja el 36. Entonces, tiene que, tanto los elementos de Y como los X, tienen que tener su pareja, ¿no? Y bueno, vamos a ver algunas propiedades. La primera propiedad que vamos a ver es eh, una propiedad que vamos a utilizar para definir si una función es biyectiva o no es biyectiva. Y lo que nos dice pues es que una función de x a y es biyectiva si solo si tiene una función inversa. ¿No? O sea, si existe una función inversa para esta función, entonces podemos decir que es una función biyectiva. ¿Ok? Eso lo vamos a utilizar para verificar si una función es realmente biyectiva o no. Por ejemplo, ¿cuál sería la función inversa de esta de acá? Alguien Raíz que... cuadrada de Y. Sí, ¿no? Podemos tener la función inversa f inversa de y que sea igual a la raíz cuadrada, ¿no? De y. Entonces ya si encontramos que existe esa raíz cuadrada, perdón, que existe esa función inversa para una función f, pues ya podemos decir que es biyectiva. Siempre y cuando pues esta función inversa esté definida sobre todos los elementos de y, ¿no? Recordemos que pues para que una función sea válida tiene que estar definido sobre todos los elementos de ese conjunto en el que está operando. Pues aquí vemos que pues sí, ¿no? Que si le sacamos la raíz cuadrada a todos esos elementos, pues vemos que sí nos regresa al elemento, a su pareja en X. Entonces, con esta función podemos saber si es biyectiva o no. Y la otra que es pues la que nos va a servir, la otra propiedad que nos va a servir para resolver problemas, pues es que si X y Y son dos conjuntos finitos, por ejemplo aquí vemos que pues esos dos elementos esos dos conjuntos son conjuntos finitos, entonces el tamaño o la cardinalidad o la cantidad de elementos que hay en X y en Y va a ser la misma. Si solo si, pues existe una función biyectiva entre X y Y, ¿no? Pues aquí, bueno, aquí resulta un poco, aquí está fácil de ver que pues ambos tienen 5 elementos y pues ya, eso lo podemos eh, concluir pues que del hecho de que hay una función biyectiva entre los dos conjuntos, ¿no? Como existe esa función biyectiva entre los dos conjuntos, pues podemos concluir que pues tienen el mismo tamaño, ¿no? Ambos tienen 5 elementos. Entonces esta propiedad pues, nos va a servir para resolver problemas utilizando pues biyecciones. Bueno, aquí en este ejemplo como que no se ve muy claro cuál es la ventaja de utilizar biyecciones. O sea, es fácil conocer cuántos elementos hay en el rango de 1 a 5 y también es fácil conocer cuántos cuadrados perfectos hay en el rango de 1 a 25, ¿no? Pero van a haber problemas en los que contar los elementos que hay en un conjunto va a ser más difícil y entonces, pues haciendo una biyección podemos eh, hacer una correspondencia entre los elementos de ese conjunto con los elementos de otro conjunto y ya sabiendo que hay una biyección entre los dos conjuntos, pues podemos saber que su tamaño es igual y posiblemente lo que deseamos pues es que el otro conjunto sea más fácil de contar, ¿no? O sea, si un conjunto de esa biyección es difícil de contar cuántos elementos tiene, posiblemente contar los elementos del otro conjunto
va a ser más fácil. Y si hacemos la biyección, pues podemos saber el tamaño de un conjunto y utilizando esta propiedad, eh, pues, pues ya podemos saber cuántos tiene el conjunto original. Entonces, bueno, esas son las propiedades que tenemos. Y vamos a ver, pues, un ejemplo, ¿no? Bueno, más bien lo vamos a repasar, ¿no? Porque ese fue un ejemplo que vimos ayer, que es el del problema de las barras y las estrellas. Y pues bueno, lo que nos dice este problema es que si tenemos tres variables, vamos a llamarles A, B y C, de cuántas formas les podemos asignar valores no negativos, tal que su suma sea, vamos a ponerle que sea igual a 2 para que podamos numerar todas las formas. Entonces vamos a ver este problema de que si tenemos tres variables A, B y C, de cuántas formas les podemos asignar valores no negativos, tal que su suma sea igual a 2. Podemos numerarlas una por una porque son pocas. Entonces lo que queremos es encontrar A más B más C igual a 2, tal que A, B y C sean mayores o iguales a 0. Lo que queremos encontrar, pues bueno, si lo numeramos, pues son pocas formas para numerarlos. Sería, por ejemplo, ponerle 2 al elemento A, bueno, a la variable A, y 0 a los demás. Eso es igual a 2. Podemos ponerle 2 a B y 0 a los demás. Y podemos ponerle 2 a C y 0 a los demás, ¿no? Estas formas, pues es poniéndole 2 a un elemento. Y también podemos ponerle 1 a la variable A, 1 a B y 0 a C, ¿no? Eso ya sería 2. Y podemos poner todas las combinaciones de ponerle ceros, ¿no? Por ejemplo, ponerle 0 a B y 1 a los demás. Y ponerle 0 a la variable A y 1 a los otros. ¿Ok? Ya. Estas son las 6 formas, creo que ya son todas, ya no hay otra forma de asignarles valores. Y pues aquí la respuesta sería 6, ¿no? Pues sería 6 porque son 6 formas de asignarles valores a estas variables, tal que su suma sea 2 y el valor que le asignamos pues sea no negativo, mayor o igual a 0. Ok, entonces pues esa es la solución a este problema, ¿no? Pero si nosotros pusiéramos más variables o la suma de aquí fuera mayor, por ejemplo, vamos a ponerle 2 y le pusiéramos 1.000.000, si es 1.000.000, esto no es 1.000.000. Por ejemplo, le pusiéramos 1.000.000, pues ya sería un poco más difícil numerar todas las soluciones una por una, ¿no? Entonces vamos a ver cómo vamos a aplicar esto, ¿no? O sea, vamos a decir que tenemos un conjunto X, que es un conjunto donde están todas las soluciones al problema. Aquí, nada más como una observación, estos conjuntos X y Y no necesariamente tienen que ser números, pueden ser otras cosas. De hecho, en esta clase vamos a ver que X y Y pueden ser conjuntos de soluciones, pueden ser conjuntos de combinaciones o incluso pueden ser conjuntos de árboles. Entonces, no se queden con la idea de que solamente van a ser números, pueden ser conjuntos de cualquier cosa, ¿no? Entonces, la clase pasada pues vimos que pues todas estas soluciones que tenemos aquí pues las podemos representar como una combinación de barras y estrellas, ¿no? Voy a poner un poco más para acá. Entonces, por ejemplo, esta solución que es 2 más 0 más 0, la podemos transformar
en una combinación de barras y estrellas, poniendo dos estrellas al principio. Estas dos estrellas al principio pues me representan estos dos de acá. Y dos barras después, ¿no? Aquí la forma de cómo transformar esta solución a esta combinación de barras y estrellas pues es poner primero dos estrellas, luego una barra, luego ponemos 0 estrellas, que podemos 0 estrellas después, luego otra barra y luego de eso pues otra cero, bueno, más bien cero estrellas, ¿no? Y por ejemplo esta otra de acá, este, esta otra solución pues es poner primero 0 estrellas, luego una barra, luego 2 estrellas y luego una barra y luego 0 estrellas, ¿no? Y esa sería la combinación que correspondería a esta solución. Luego la otra pues sería poner 0 estrellas, una barra, luego 0 estrellas, una barra y luego 2 estrellas. Aquí en este otro ejemplo se va a ver un poco más interesante porque aquí ponemos primero una estrella, luego una barra, luego ponemos otra vez una estrella, luego una barra y luego 0 estrellas, ¿no? Bueno, así ya nada más voy a terminar de ponerlos. Aquí sería una estrella, luego una barra, luego 0 estrellas, luego una barra y luego una estrella. Y aquí serían 0 estrellas, luego una barra, luego una estrella, luego una barra y luego una estrella, ¿no? Ahí está. Entonces esas son todas las combinaciones posibles de barras y estrellas, ¿no? O sea, si ustedes tratan de sacar todas las combinaciones posibles de barras y estrellas, van a ver que esas son todas las posibles que tenemos. Considerando que tenemos dos estrellas y dos barras, ¿no? Básicamente lo que hacemos aquí para transformar de esta solución a, a esta combinación, pues es sustituir cada valor por esa cantidad de estrellas. Luego cada signo, luego podríamos considerar que cada signo más lo transformamos en una barra y así lo hacemos, ¿no? Entonces, pues ya, si ustedes tratan de sacar todas las posibles combinaciones de barras y estrellas, van a ver que estas son todas las posibles que existen con dos estrellas y dos barras, ¿no? Entonces, si tenemos, voy a poner por acá, si tenemos n variables, por ejemplo en este caso tenemos 3 variables, si tenemos k, eh, bueno, que tenemos que sumar k, lo que tenemos que sumar, ya tenemos n variables que tienen que sumar k, entonces tenemos n más k menos 1, bueno, vamos a ponerle que tenemos n menos 1 barras y tenemos k estrellas, ¿no? Es lo que habíamos visto ayer. Si tenemos n variables, vamos a tener n-1 barras, que son, lo podríamos ver como que también son los signos de más. Y vamos a tener k estrellas, que es lo que queremos sumar. Por ejemplo, aquí tenemos 3 variables. Entonces, como tenemos 3 variables, vamos a tener 3-1 barras, o sea, 2 barras. Y vamos a tener k estrellas, donde k es lo que queremos sumar. Aquí queremos sumar 2, entonces tenemos pues k estrellas, ¿no? En este caso, pues tenemos 2 estrellas. Entonces, teniendo eso, pues la cantidad de combinaciones que tenemos, pues es la cantidad de espacios que tenemos. Tenemos n más k menos 1 espacios. Y eso lo podemos combinar pues en k, ¿no? Tenemos n más k menos 1, que es la cantidad de espacios. Aquí tenemos, por ejemplo, 4 espacios.
Y eso lo combinamos en 2, bueno, en K, ¿no? Que en este caso pues sería la cantidad de estrellas, que serían las posiciones donde vamos a colocar las estrellas. Entonces sería, en este caso, por ejemplo, 4 combina 2, ¿no? Si hacen la operación de 4 combina 2, pues van a ver que eso es 6, ¿no? En este caso, en el caso del problema, pues sería 4 combina 2, que es 6, ¿no? ¿Ok? Entonces, pues fue lo que habíamos visto. Y bueno, nada más para que estemos seguros de que esto es una función biyectiva. Aquí la función, pues es la transformación, ¿no? O sea, igual, no se queden con la idea de que la función siempre va a ser una expresión algebraica, también puede ser un algoritmo, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, pues es transformar, esa función es transformar esta solución a esta combinación de barras y estrellas. Y después la función inversa de esta, de esta función o de esta transformación, pues es transformar una combinación pues a esta solución, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar esta de acá. Por ejemplo, si tenemos esta de acá, pues es primero poner esta cantidad. Por ejemplo, aquí tenemos en el primer bloquecito tenemos una estrella, entonces iría un 1. Luego ponemos el signo de más, que sería esta barra. Luego, pues esta estrella pues me representa también un 1. Le ponemos un 1. Luego ponemos el otro signo más. Y pues ya al final, en el último bloque, pues hay 0 estrellas, ¿no? Entonces ponemos que aquí que es un 0. Pero eso sería igual a 2. Creo que lo puso automáticamente. Déjame ver. Ah, sí, me lo puso automáticamente. No sabía que, bueno, ponía los resultados automáticamente. Pero bueno, pues ya vemos que pues esta solución de 1 más 1 eh, más 0, pues era esta, ¿no? Que era la pareja de esta combinación. Entonces, pues ya, también tenemos una forma inversa de esta transformación. Ya tenemos esta combinación de barras y estrellas, pero podemos regresar a esta secuencia de variables, de sumas. Ya tenemos esa solución, ¿no? Entonces, pues ya podemos concluir que si tomamos que tenemos el conjunto X con todas las soluciones, déjenme ponerlo más abajo, X que es el de las soluciones, y el conjunto Y que es el de las combinaciones de barras y estrellas, combinaciones de, bueno, voy a poner de estrellas y barras. Entonces, pues ya sabemos que si hay una función biyectiva, la función en X, y tiene su inverso también. Entonces, pues ya como ya sabemos que existe esa función biyectiva, pues ya sabemos que tienen el mismo tamaño, ¿no? Tienen el mismo tamaño. Porque esa fue la propiedad que vimos acá arriba, ¿no? De que si X y Y son conjuntos finitos, entonces tienen el mismo tamaño, sí, solo si existe una función biyectiva entre ellos, ¿no? Entonces, como aquí dice esa función biyectiva, pues ya sabemos que tienen el mismo tamaño, ¿no? Entonces, es más fácil contar cuántas combinaciones de barras y estrellas hay, porque pues bueno, eso es tal cual la definición de los coeficientes binomiales que ya habíamos visto en las clases pasadas. Entonces, pues ya, con la propia definición de los coeficientes binomiales, pues ya sabemos cuál es el tamaño de y por la propiedad de las funciones biyectivas también ya sabemos el tamaño de x, ¿no? Entonces, ya de forma general, si tenemos n variables x1, x2 hasta xn, y queremos contar de cuántas formas les podemos asignar valores,
no negativos para que sumen k. Entonces, queda en mayúscula. Entonces, podemos utilizar la propiedad de que existe una función biyectiva entre las soluciones y las combinaciones con n-1 barras y k estrellas, ¿no? Y ya, la solución sería pues esta de acá, ¿no? Como tenemos pues n-1 barras y k estrellas, entonces tenemos n más k-1 espacios y pues podemos elegir k espacios donde vamos a poner pues las estrellas y en los demás en los demás espacios pues vamos a poner las barras, ¿no? Entonces pues ahí está bueno, este más como que era un repasito de pues lo que ya vimos ayer, nomás para ver pues la utilidad de las funciones biyectivas, ¿no? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Como que no sé si ya se llenó el... Ah, bueno, todavía quedan dos espacios ahí. Entonces, pues bueno, este era un ejemplo, ¿no? De cómo se utilizan la propiedad de las funciones biyectivas, pues para encontrar la respuesta, bueno, la solución a un problema, ¿no? Aquí contar directamente estas soluciones, pues se puede hacer con backtracking, por ejemplo, o con programación dinámica, pero solamente va a funcionar para valores chiquitos, ¿no? Para cuando tengamos un montón de variables y un montón de... y sea grande lo que queremos sumar. O sea, por ejemplo, cuando la n y la k valgan 1.000.000, pues ya hacer esto con backtracking o con programación dinámica, pues va a ser muy feo. Pero pues ya podemos utilizar esta propiedad y contar simplemente cuántas combinaciones de barras y estrellas existen. Y pues ya eso es más fácil porque se puede hacer pues simplemente precalculando factoriales. Esto pues es simplemente n más k menos un factorial sobre k factorial por n menos k factorial, ¿no? Pues ya simplemente pueden precalcular estos factoriales como ya lo habíamos visto en alguna de las clases pasadas. Y pues ya, simplemente responden esto ya. Entonces bueno, nada más que será el ejemplo. Ahorita vamos a ver un ejemplo nuevo, ahora sí. Y bueno, antes de ver el problema, solamente para que estemos en la misma sintonía, pues vamos a ver algunas definiciones sobre árboles, nada más para recordarlas, ¿no? Entonces, bueno, antes de pasar al siguiente ejemplo, pues vamos a recordar las siguientes definiciones, ¿no? Aquí vamos a hablar sobre árboles desde el punto de vista de grafos, no desde el punto de vista de estructuras de datos. Así como, bueno, yo me acuerdo que eso sí lo vi en matrices discretas, pero bueno, no sé si todos lo ven en matrices discretas, pero vamos a ver la definición, ¿no? Entonces, un árbol vamos a definirlo como un grafo que cumple con las siguientes definiciones. Me voy a poner un grafo. Entonces cumple con las siguientes definiciones. Un grafo. Bueno, voy a poner que es un grafo con n nodos que cumple las siguientes ¿qué condiciones? Pero condiciones. Tiene n-1 aristas, no tiene ciclos y es conexo. ¿Ok? Entonces, para saber si un grafo con n nodos es un árbol, debe de cumplir
estas tres condiciones, ¿no? Que tenga n-1 aristas, que no tenga ciclos y que es conexo, ¿no? De hecho, bueno, esto se ve en la parte de teoría de grafos de aquí de intermedios. Ahorita no lo vamos a ver muy a profundidad, pero también se puede, como curiosidad, se puede demostrar que si se cumplen dos condiciones, también se cumple la tercera automáticamente. O sea, por ejemplo, si tenemos un grafo que ya sabemos que es conexo y que no tiene ciclos, entonces ya automáticamente sabemos que tiene n-1 aristas y que es un árbol, ¿no? Entonces, nada más como curiosidad, basta con que se cumplan dos condiciones de estas tres para ya decir que es un árbol, ¿no? Nada más que pongo las tres para que pues se tenga mejor, para que, no, bueno, para que tenga mejor la definición de lo que es un arbolito, ¿no? Entonces voy a dibujar ejemplos de cosas que son árboles y cosas que no son árboles. Por ejemplo, un ejemplo muy básico de lo que sería un árbol, pues sería esto, ¿no? Este es un grafo. Recordemos que un grafo pues es un conjunto de nodos y aristas que conectan grafos, digo que conectan nodos. Entonces, pues bueno, este es un grafito y podemos eh, comprobar que es un árbol porque pues este grafo tiene 1, 2, 3, 4 y 5 nodos. Entonces, como tiene 5 nodos, pues tiene que tener 4 aristas y pues vemos que sí, efectivamente tiene 4 aristas, ¿no? Tiene 1, 2, 3, 4 aristas. Entonces, pues cumple la primera condición, ¿no? También cumple la segunda condición, que no tiene ciclos. Recordemos que en teoría de grafos, pues un ciclo pues es algo así, ¿no? O sea, es algo que puedes partir de un nodo y puedes llegar a él, puedes regresar a él pasando por diferentes aristas, ¿no? Eso es un ciclo, ¿no? Empezar en un nodo y seguir algún caminito en ese grafo, pasando por distintas aristas y regresando al mismo nodo, ¿no? Entonces, eso es un ciclo, pero vemos que aquí no hay ningún ciclo. Ok, aquí no podemos encontrar ningún ciclo. Entonces también cumple la segunda condición. Y vemos que también es conexo. Recordemos que en grafos, que un grafo sea conexo significa que existe camino entre cualquier par de nodos. ¿Ok? Por ejemplo, si aquí ustedes agarran cualquier par de nodos, van a encontrar que existe un camino entre esos dos nodos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si elegimos estos dos nodos, pues existe un camino entre ellos, ¿no? Entonces este, eso significa que es conexo, ¿no? Que no existe ningún par de nodos que estén desconectados. Entonces esto de aquí sí es un árbol, ¿no? Y por ejemplo, nada más para que también lo consideren, un grafo que solamente tiene un nodo también es un árbol, ¿no? Es un árbol que solamente tiene pues este nodito. Porque, bueno, pueden comprobar que cumple estas condiciones. Entonces, pues también, para que tengan en cuenta que también que un grafo que tiene solamente un nodo es un árbol. Vamos a ver ejemplos. No lo voy a poner abajo mejor. No sé, mejor aquí al lado. Vamos a ver ejemplos de grafos que no serían árboles, ¿no? Por ejemplo, un grafo que esté desconexo. Por ejemplo, este de aquí. Este grafo de aquí no es un árbol porque no cumple la condición de que sea conexo. Ustedes pueden comprobar que no cumple esa condición porque si agarran este nodo de acá, por ejemplo, y este otro nodo de acá, pues no existe ningún camino de este nodo a este nodo, ¿no? O sea, no hay forma de llegar de este nodo a este otro nodo pasando por puras aristas. Entonces, como no cumple la tercera condición,
pues ya decimos que este no es un árbol. De hecho, también pueden comprobar que no cumple la primera condición. ¿Por qué? Porque este es un nodo, digo, este es un grafo que tiene 6 nodos, pero solamente tiene 4 aristas. Y para que sea un árbol tiene que cumplir que tenga n-1 aristas. O sea, para que sea un árbol este, debería de cumplir que tiene 5 aristas, pero no lo cumple. Entonces esto no es un árbol. Y otra cosa que no sería un árbol también, vamos a ver ahora un grafo que tenga ciclos. Por ejemplo, este grafo de acá, sí cumple que es conexo porque podemos ir desde cualquier nodo, por ejemplo, si vamos a este nodo a este otro, pues sí, para cada par de nodos podemos encontrar un camino, ¿no? Que sería irnos por acá. Pero no cumple la segunda condición, que es que no tenga ciclos. Pues vemos que aquí tiene un ciclo, entonces esto no es un árbol, ¿ok? No es un árbol porque tiene aquí un ciclo. ¿Ok? Entonces, estos serían algunos ejemplos de cosas que sí son árboles y de cosas que no son árboles. Aquí nada más como una observación, es que estamos viendo aquí árboles desde el punto de vista de grafos, ¿no? Cuando vemos árboles desde el punto de vista de estructuras de datos, pues nos dice que el árbol tiene que tener una raíz, ¿no? Y que tiene hijos, ¿no? Pero aquí, como estamos viéndolo desde el punto de vista de un grafo, aquí no existe el concepto de raíz ni de hijos, ¿no? Aquí nomás vamos para que grafos de árboles como un grafo, entonces no vamos a considerar los conceptos de raíz ni de hijos. Por ejemplo, aquí por ejemplo, si vemos este árbol, pues realmente no tiene ninguna raíz definida. Podemos agarrar de hecho cualquier nodo y decir que esa es su raíz, pero como estamos viendo desde el punto de vista de grafos, este arbolito no necesita una raíz, ¿no? Entonces nada más como una observación, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta de lo que es, bueno, de la definición de un árbol? Ok. Bueno, igual recuerden que también aquí tengo mi celular con la conversación de, de Discord, entonces también pueden escribir por ahí si tienen alguna duda o algo así. Entonces, bueno, esta es la definición de un árbol. Y bueno, la definición de un árbol etiquetado nada más es ponerle números a los árboles, ¿no? Es cuando es un árbol que tiene los nodos numerados de 1 a n, ¿no? Bueno, pueden ser numerados de 0 a n-1, por ejemplo, pero aquí nada más para ver el problema de hoy vamos a decir que van a estar numerados de 1 a n. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo este arbolito de acá. Y vamos a ponerle números. Ok, ok, pues ya tenemos este arbolito, ¿no? Y bueno, para que sea un árbol, este árbol así tal cual está, sin ningún número, es un árbol no etiquetado. Pero si le ponemos números a los nodos, del 1 a n, ahí, déjenme mejor lo escribo con el dedo, 3, 4 y 5. Por ejemplo, este ya es un árbol etiquetado donde cada nodo pues tiene números de 1 a n, ¿no? Y entonces aquí vamos a hablar de que dos árboles etiquetados son diferentes
si tiene diferente cantidad de nodos, o existe un par de nodos que está conectado mm, por medio de una arista en un árbol, pero en el otro no. Lo que quiere decir es que, bueno, vamos a decir que dos árboles etiquetados son diferentes si tienen diferente cantidad de nodos, o si existe un par de nodos que está conectado por medio de una arista en un árbol, pero en el otro no, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de esto. Voy a copiar este mismo para poner como ejemplo qué árboles serían iguales a este y cuáles no. Ok. Entonces, supongamos que tenemos este arbolito, ¿no? Entonces vamos a ver algo que sería un árbol que sería diferente a este, pues sería uno que tuviera menos nodos, ¿no? 3 y 4, ¿no? Por ejemplo, estos árboles son distintos. Este árbol de la izquierda es diferente al de la derecha, porque el de la izquierda tiene 5 nodos, pero el de la derecha tiene 4 nodos solamente. Entonces son diferentes. Y vamos a ver uno que es diferente. No, un ejemplo de la segunda condición. Ay, mejor lo pongo con el otro. Por ejemplo, que sería el 1, 2, 3, 4 y 5. Por ejemplo, estos dos árboles son diferentes, el de la izquierda y el de la derecha, porque aquí en el árbol de la izquierda tenemos que el 2 y el 3 están conectados por una arista, ¿no? Pero lo que sucede aquí en el de la derecha, pues es que el 2 y el 3 pues no están conectados. Entonces, como existe un par que sí está conectado en uno, pero no está conectado en el otro, pues ya decimos que son árboles distintos. Y algo interesante que tienen los árboles es que no importa cómo los dibujemos, lo único que importa es las aristas que tienen. O sea, lo único que importa es que se cumpla que los mismos pares de nodos estén conectados por medio de aristas, ¿no? O sea, este árbol va a ser igual a este, aunque los dibujemos de forma distinta. No, espérense. No, espérense. Esos son diferentes. Aquí el 1 y aquí el 5. Entonces estos árboles son el mismo árbol, aunque están dibujados de forma diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos analizar cada par de nodos que están conectados. Por ejemplo, aquí el 1 y el 5 están conectados, ¿no? Del lado izquierdo. Y en el que está del lado derecho, pues también están conectados el 1 y el 5. Aquí está conectado el 1 y el 2. Y también del lado izquierdo está conectado el 1 y el 2. Aquí el 2 y el 3 están conectados en ambos árboles. Y el 2 y el 4 también están conectados en ambos árboles, ¿no? Entonces, aquí como no existe el concepto pues de raíz, entonces, eh, pues no importa cómo lo dibujemos. Lo único que importa son los pares de aristas que tenemos. ¿Ok? Bueno, vale, las aristas que tenemos que conectan pares de nodos. Entonces esos son iguales, aunque estén conectados de forma distinta, ¿no? Entonces, no hay dudas hasta este punto de árboles distintos o árboles iguales. Ok. Y bueno, esta propiedad de que son iguales estos árboles es importante
que no importa cómo los dibujemos, lo único que importa es el par de aristas que, bueno, los aristas que conectan pares de nodos, ¿no? Y bueno, ya por último, un concepto que es fácil, bueno, que es sencillo, que supongo que ya, esperaría que ya ustedes los supieran qué significa esto, pero bueno, una hoja es pues análogo al el concepto de hoja en los árboles reales, que es un nodo que solamente tiene un vecino, ¿ok? O que solamente, bueno, le voy a poner que solamente está conectado a un vecino, ¿no? Eso es una hoja. Una hoja va a ser un nodo que solamente está conectado a un vecino. Por ejemplo, en este arbolito que tenemos aquí, pues tenemos tres hojas, ¿no? Tenemos el 5, el 3 y el 4, ¿no? El 5 es una hoja porque su único vecino, pues es el 1. O sea, el único nodo con el que está conectado por medio de una arista es el 1. El 3 solamente está conectado al 2. Y el 4 solamente está conectado al 2, ¿no? Por eso el 3 y el 4 también son hojas. Aquí el uno no es una hoja porque está conectado tanto al 5 como al 2. Entonces el uno no es hoja. Y bueno, nada más por si tienen curiosidad también, cuando existe por, por comodidad, bueno, bueno, más bien por conveniencia, bueno, lo vamos a modificar un poco cuando está conectado a lo más a un vecino, ¿no? Depende del problema, también ahí sí depende del problema, pero normalmente cuando el árbol está solito, bueno, cuando el nodo está solito también es una hoja, ¿ok? No es para... Ahí depende del problema. Pero ahorita lo vamos a considerar que si un nodo no está conectado a nadie, también va a ser una hoja, un bloque 1. Entonces, bueno, esta es la definición de una hoja, que solamente está conectado a lo más a un vecino. Entonces, bueno, esa ya es como que las definiciones que quería ver para ver el siguiente problema, ¿no? Entonces, bueno, si no hay dudas de estas definiciones, vamos a ver el problema. El problema es, bueno, lo voy a refrescar. ¿Cuántos árboles etiquetados con n nodos existen? ¿Ok? ¿Cuántos árboles etiquetados con n nodos existen? Este es el problema. Por ejemplo, para n igual a 1, pues solamente tenemos un árbol, ¿no? Que es cuando el 1 está solito. Para n igual a 2, tenemos dos árboles. Como por ejemplo este. Tenemos este otro. Y tenemos este otro. Bueno, aquí sería el 3 en medio, pero 1, 3 y 2. ¿Ok? Esos son los tres árboles que tenemos con dos nodos, ¿no? Recuerden que aquí no importa cómo lo dibujemos, o sea, este árbol que es el uno conectado con el 2 y el 2 con el 3, pues es el mismo que si lo dibujábamos al revés, ¿no? Le pusiéramos el primero el 3, luego el 2 y luego el uno, ¿no? Estos árboles son iguales porque, tienen, tienen las mismas aristas, ¿no? Única, la única, lo único en lo que nos tenemos que fijar para decir que son iguales es en las aristas, no en la forma en la que se dibujan. Entonces, pues esos dos árboles son iguales. Entonces, solamente contamos con este. Y pues ya,
Entonces esos serían todos los árboles con... Ah, ese sería 3, perdón. Con 3 nodos. ¿Ok? Para los árboles con 2 nodos, pues solamente es... También es uno. En el que está conectado el 1 y el 2, ¿no? Recuerden que ese árbol pues es el mismo que si dibujamos el 2 arriba. Es el mismo porque es la misma arista. Entonces esos son iguales. Entonces, pues ya, esos son los ejemplos, ¿no? Déjenme ver si puedo sacar el de 4. Voy a sacar el de 4. Aquí les voy a spoilear un poco cuál es la solución. A ver, aquí está, creo. ¿Sí, eso? Sí, creo que sí. Ah, sí, creo que son todos los árboles con 4 nodos. Ahí está. Entonces aquí está para n igual a 4. Que nada más ignoren las líneas. No sé por qué las pusieron. No entiendo por qué las pusieron. No sé por qué las pusieron. Pero bueno, algunas están que, pues aquí está, ¿no? Y yo les conté un poco el spoiler, ¿no? Y ahí ya cada ustedes si quieren spoilearse más buscando la solución. Entonces, pues bueno, están todas las 4, ¿no? Déjame ver si son todas. 1, 2, 3, 4. Son 16. Sí, son todas. Entonces, esa no es la 4, ¿no? Entonces, por ejemplo, nada más para que, por ejemplo, este de acá, voy a reiterarlo otra vez. Este árbol de aquí es el mismo que si lo dejáramos así, ¿no? Estos dos árboles son iguales, porque lo único que importa pues es el par de... lo único que importa son las aristas, ¿no? Esos dos árboles son iguales, porque aquí está conectado el 4 y el 3, el 1 y el 3 y el 1 y el 2, ¿no? Déjame ver si lo puedo borrar sin demo. Sí. Entonces ahí está. Y ya. Para n igual a 5 pues ya van a aparecer un montón más. Para n igual a 5 la respuesta es 125. Entonces ya. Para n igual a 5 pues ya dibujarlos todos pues ya sería un poco inhumano. Entonces, pues bueno, pueden buscar, no sé si alguno ya buscó la solución, pero es una fórmula muy sencilla. Aquí lo interesante pues es ver cómo se llega a esa fórmula, ¿no? De hecho, si ustedes tratan de pensar en una solución bruta, como que pensar en una solución bruta para este problema también como que no es muy fácil. Se traten de pensar en una solución bruta para este problema y como que tampoco es muy sencillo pensar en una bruta para esto. Déjenme tomar agüita mientras. Yo como que la única bruta que se me ocurre es generar todos los posibles conjuntos de aristas y agarrar n-1 aristas y pues ya ver si eso es un árbol. Según yo eso sería... mm, la única bruta que se me ocurre es generar todas las posibles combinaciones de n-1 aristas. Entre todas las aristas disponibles tenemos n-1, tenemos esta cantidad de aristas, n por n-1 entre dos aristas. Entonces ahora las combinaciones de aristas y checar si eso es un árbol, ¿no? Entonces ya eso por n, ¿no? Entonces esa es la única bruta que se me ocurre. Generar todas las posibles combinaciones de aristas y ver si eso es un árbol. Y ya agregarlo a la respuesta. Pues eso es más o menos como un factorial, ¿no? De n. Factorial de n cuadrado más bien. Creo que sí, ¿no? Creo que, bueno, no sé. Pero creo que esto ya simplificado es como el factorial de n al cuadrado. Porque aquí tenemos como que un n al cuadrado de la combinación
Y cuando esto se convierte en factorial, la fórmula del coeficiente binomial factorial puede ser factorial se come todo, ¿no? Entonces, como factorial se come a todo, pues ya sería como que esa es la complejidad. Entonces, pues, la bruta como que está muy fea, ¿no? Entonces, pues vamos a aplicar la idea de la biyección. Entonces vamos a decir que tenemos el conjunto X, donde tenemos todos los árboles con, ay, perdón, con n nodos, que tenemos arbolitos, digamos, y queremos pues encontrar una biyección hacia un conjunto Y, pues que no sabemos qué es todavía, ¿no? Entonces vamos a ver con qué podemos hacer una biyección entre los árboles con esto, ¿no? De hecho, bueno, no sé si también con matrices se pueda, no sé. Pero bueno, la cosa es que la bruta pues está muy fea, ¿no? Tenemos que generar todos los posibles árboles y pues como que eso es un poco feito. Entonces, vamos a ver cómo este contarlo, ¿no? Entonces, para eso hubo un matemático llamado Prufa. Bueno, no sé si se pronuncia, según yo se pronuncia Prufa, no sé, es del alemán, creo que según yo se pronuncia Prufa, que para resolver este problema, pues creó lo que se llama secuencia de Prufer. ¿Ok? Y bueno, de hecho así de forma simplificada, la secuencia de Prufer pues codifica un árbol con n nodos y lo que hace pues es codificar ese árbol utilizando un arreglo de n-2 elementos, donde cada elemento del arreglo tiene un valor entre 1 y n, ¿no? Entonces esa es la otra, este, el otro conjunto al cual le vamos a hacer la biyección, ¿no? Para hacer el conjunto de las secuencias de Prufer. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es el algoritmo para codificar un árbol hacia la secuencia de, de Prufer, ¿no? Entonces, voy a utilizar el mismo. Ah, ya se borró de mi portapapeles. Voy a copiar. Ok, ok, ahí está. Entonces vamos a aplicar este algoritmo. Vamos a aplicar el algoritmo para codificar árboles a este, ¿no? Entonces, el primer paso del algoritmo es crear un, un conjunto que vamos a llamar el conjunto H de hojas, donde vamos a meter todos, todas las hojas que tenemos al inicio. Aquí hemos visto que las hojas que tenemos son el 3, el 4 y el 5, ¿no? Tenemos 3, 4 y 5. Y tenemos una secuencia P, bueno, un arreglo P, que originalmente está vacío. ¿Ok? Este P pues es P de prufa. Entonces, pues bueno, creamos estos dos, el conjunto H y el arreglo P. Recuerden que el conjunto H va a contener todas las hojas. Recordemos que las hojas eran el 3, el 4 y el 5. ¿Ok? Y pues bueno, vamos a ver cuál es el proceso para codificarlo. Lo voy a hacer así. Voy a crear varias copias del mismo árbol para hacer el ejemplo. Entonces, tenemos que iterar
mientras haya más de 2 nodos en el árbol, ¿no? Entonces, mientras haya más de 2 nodos en el árbol, vamos a hacer un ciclo. Por ejemplo, aquí hay 4 nodos, entonces pues se cumple esto, ¿no? Mientras haya más de 2 nodos en el árbol, pues como hay más de 2 nodos en el árbol, pues aplicamos lo que hay en este ciclo. El primer paso pues es sacar eh, la hoja con con menor valor en este conjunto. Aquí el que tiene menor valor pues es el 3, es el mínimo elemento del conjunto H. Entonces lo sacamos y lo vamos a eliminar del árbol, ¿no? Vamos a eliminar del árbol al nodo 3 y pues a la lista que lo conecta con su único vecino. Entonces lo sacamos y lo eliminamos y vamos a agregar a la secuencia de Prüfer a su único vecino, ¿no? Vamos a agregar al único vecino de H. Recordemos que H es en este caso H es 3, que es el más pequeño del conjunto. Entonces lo agregamos a su único vecino. Aquí el único vecino de 3 es el 2. Entonces agregamos al 2 a la secuencia de Prüfer. Entonces ya está, agregamos al 2. ¿Ok? Aquí nada más como para que tengan cuidado, al que hay que agregar a la secuencia es al vecino de la hojita que estamos eliminando. No la hoja como tal, tenemos que agregar a su vecino. ¿Ok? Y tenemos que verificar si el único vecino, pues en este caso el 2, se volvió una hoja después de que eliminamos al 3. Y aquí vemos que cuando eliminamos al 3, el 2 todavía no es una hoja, porque todavía sigue teniendo al 1 y al 4 como vecinos. Entonces al 3 lo eliminamos y el 2 pues sigue sin ser hoja. Entonces, el conjunto H, pues ya eliminamos al 3. Entonces solamente queda el 4 y el 5. Entonces ya eliminamos al 3. Voy a eliminar. Ya. Entonces, para el siguiente paso hay que volver a aplicar lo mismo, ¿no? Primero verificamos si tiene más de 2 nodos este árbol que queda. Tiene 4 nodos. Entonces todavía entramos al ciclo. Y entonces el primer paso pues es sacar del conjunto H al elemento más pequeño, ¿no? Que sería el 4 en este caso. Entonces sacamos al 4, lo eliminamos al 4 porque es el elemento más pequeño y metemos al arreglo P a su vecino. El único vecino del 4 pues es el 2. Entonces metemos otra vez al 2 al arreglo. Ya, eliminamos al 4 y vemos si después de eliminar al 4, porque voy a subrayarlo para que se vea cuál fue el que eliminamos. Aquí el 2, el siguiente paso pues es verificar si el 2 es hoja o no es hoja. Y vemos que el 2 ya es hoja, porque ya eliminamos, porque ya solamente tiene como vecino al 1. Entonces agregamos al conjunto H al 2. Entonces ahora en el conjunto H tenemos tanto al 2 como al 5. ¿Ok? Y ya, pasamos a la siguiente iteración. Aquí en este árbol hay 3 elementos, pues se sigue cumpliendo la condición para entrar al ciclo. Entonces sacamos del conjunto H
al elemento más pequeño, que en este caso ya es el 2. Esperamos que al 2 lo metimos después a eliminar al 4. Entonces sacamos al 2 y lo eliminamos. Y pues ahora solo me queda el 1 y el 5. 1 y el 5. ¿Ok? Pero al eliminar al 2, pues hay que agregar al arreglo P a su único vecino, que es el 1. Entonces agregamos al arreglo P al vecino del 2, ¿no? Que era el 1. Ya. Vemos que el 1 pues se volvió hoja. Entonces agregamos al 1 al conjunto H y ya. ¿Ok? Y aquí ya nos detenemos. Nos detenemos aquí porque, este, porque ya la condición para entrar a ese ciclo es que haya más de 2 nodos en el árbol. Entonces aquí pues ya hay 2 nodos en el árbol, entonces ya terminamos la ejecución del algoritmo, ¿no? Entonces la secuencia de Proofer para este árbol pues es el arreglo P, que sería 2,2,1. Esta es la codificación de este árbol. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda con este algoritmo? Nada más como repaso. Primero creamos el conjunto H, que inicialmente solamente contiene las hojas del árbol. Y creamos el arreglo P, que va a ser la secuencia. Y mientras haya más de 2 nodos en el árbol, sacamos la hoja H con el valor más pequeño y lo eliminamos el árbol. Por ejemplo, aquí en el primer paso, pues sacamos al 3 y lo eliminamos el árbol, ¿no? Agregamos al único vecino que tiene esa hoja que eliminamos. Por ejemplo, aquí cuando eliminamos al 3, su único vecino era el 2. Entonces agregamos al 2 al arreglo P. Y el último paso de los ciclos, pues es verificar si el vecino de la hoja que eliminamos, pues ya se volvió una hoja, ¿no? Como estamos eliminando nodos, pues va a llegar un momento en el que, pues este nodo, pues solamente tenga un vecino, porque ya habríamos eliminado a sus otros vecinos. Entonces, por ejemplo aquí, después de que eliminamos al 3 y al 4, pues al 2 solamente le queda al 1 como vecino, ¿no? Entonces, en este momento el 2 se volvió una hoja y lo agregamos al conjunto H. Y ya. Entonces seguimos este proceso hasta que nos queden 2 nodos en el árbol. Y cuando solamente nos queden 2 nodos, pues ya ahí acabamos la codificación. Entonces ahí ya tenemos la codificación del árbol. Entonces, ¿alguna duda con el algoritmo? Déjenme tomar agüita mientras. Entonces, bueno, ya tenemos una función. Bueno, en este caso la función es en realidad este algoritmo de codificación. Este algoritmo de codificación lo podemos considerar como una función que convierte por los elementos del conjunto X, que son los árboles, con n nodos, al conjunto de arreglos con n-2 elementos, donde cada elemento vale entre
1 y n, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, que vemos que, ay, que que pues el árbol tenía 5 nodos, ¿no? Entonces, como el árbol tenía 5 nodos, pues al final el arreglo que nos quedó era de 3 elementos, ¿no? Entonces n era igual a 5 y n menos 2 pues era igual a 3, ¿no? Que es el tamaño del arreglo. ¿Eso por qué sucede? Porque vamos a iterar, vamos a entrar a este ciclo mientras haya más de 2 nodos en el árbol, ¿no? Y cada vez que entramos a este ciclo, podemos eliminar un nodo del árbol y vamos a agregar un elemento al arreglo P, ¿no? Entonces, como vamos a hacer ese ciclo, pues hasta que nos queden 2 nodos, entonces vamos a eliminar, pues, n-2 nodos, ¿no? O sea, vamos a eliminar todos los nodos con excepción de estos os que quedan, ¿no? Entonces, como vamos a eliminar todos menos os, pues el arreglo que nos queda, pues va a tener n-2 elementos. Ahora, cada elemento puedes tener un valor entre 1 y n. Eso es eh, porque pues siempre que metemos un elemento al arreglo P, pues ese elemento pues es un valor, bueno, es el único vecino que tiene pues la hojita que estamos eliminando en ese ciclo, ¿no? Entonces, como estamos eliminando una hojita en esta iteración y estamos metiendo a su vecino, entonces ese vecino puede tener cualquier valor entre 1 y n, ¿no? Entonces, como su vecino puede tener cualquier valor entre 1 y n, entonces, pues al final, cada elemento de ese arreglo, pues va a ser un valor entre 1 y n. Entonces es por eso que, pues la transformación, bueno, este algoritmo transforma el árbol en un arreglo con n-2 elementos, donde cada elemento vale entre 1 y n. Ahora nada más para ver que esto es para comprobar que esto es una biyección y que el tamaño de x es igual al tamaño de y, lo único que nos queda pues es ver si existe el inverso, ¿no? Creo que hemos visto. Si existe el inverso que transforma una secuencia de regreso al árbol al que pertenece esa secuencia, pues ya podemos que sí hay una biyección, ¿no? Y para eso tenemos el algoritmo para decodificar pues estos arreglos en árboles, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es el proceso para teniendo esta secuencia que fue la que obtuvimos hace rato. Podemos obtener de vuelta pues este árbol. Entonces vamos a ver cuál es el proceso. Primero, para, eh, para regresar, para tener de vuelta al árbol, bueno, voy a poner los nodos así sueltos. 3, 4 y 5. Lo primero que nos dice el algoritmo para decodificar, pues es que S va a ser el conjunto que inicialmente contiene todos los nodos que no aparecen en la secuencia P. Entonces, todos los nodos que no aparezcan en esta secuencia van a empezar en el conjunto S. Por ejemplo, el 1 sí está, el 2 sí está, el 3 no está, entonces el 3 lo ponemos. El 4 tampoco está, entonces el 4 lo metemos. Y el 5 tampoco está. Entonces el 5 también lo metemos. Aquí una curiosidad es que el conjunto H y el conjunto S al principio son iguales, ¿no? O sea, este conjunto S con el que iniciamos y este conjunto H con el que iniciamos el de codificación es el mismo. Tiene aquí el 3, el 4 y el 5.
Y este conjunto H también tiene el 3, el 4 y el 5. Entonces es nada más como que una curiosidad, ¿no? Bueno, de hecho ahí no acaban las curiosidades. También, bueno, vamos a ver cuál es el proceso, ¿no? El proceso aquí es iterar por todos los elementos de este arreglo, empezando por el primero. Entonces primero empezamos con este elemento. Y lo que hacemos es sacar el elemento más pequeño del conjunto S, que en este caso es el 3, y vamos a conectar al 3 con el 2. Bueno, vamos a conectar al elemento en el que estamos iterando en la secuencia y lo vamos a conectar con el elemento más pequeño del conjunto S. Entonces, el elemento en el que estamos iterando sobre P es 2 y lo conectamos al más pequeño que es 3. Entonces lo conectamos. ¿Ok? Ya. Entonces en la siguiente iteración tenemos 2,2,1 y tenemos S, aquí ya eliminamos al 3 y el 5. ¿Ok? Y cada vez que pues hacemos esta conexión, el último paso del for, bueno, de esta iteración, pues es que si el nodo PI, o sea, en el que está en esta posición, si ya no vuelve a aparecer después en la secuencia, entonces lo tenemos que agregar al conjunto S. Pero aquí si vuelve a aparecer el 2, vuelve a aparecer en la siguiente posición. Entonces no aplicamos el paso B. Y bueno, y otra curiosidad aquí es que el primer, la primera lista que agregamos, por ejemplo aquí la primera lista que agregamos fue el 2 al 3, fue la primera lista que eliminamos en la codificación. Aquí la primera que habíamos eliminado pues era la que estaba entre 3 y 2, ¿no? Y pues ahora en la decodificación entonces fue la primera que metimos, ¿no? Entonces aquí una propiedad que tiene esto pues es que las aristas las vamos a conectar en el mismo orden en el que las desconectamos acá, en la codificación. Entonces esa es la propiedad, ¿no? Que nos ayuda a ver por qué es correcta esta decodificación. Entonces al siguiente paso pues ya iteramos sobre el primer elemento, entonces ahora estamos en el segundo elemento. Entonces conectamos al segundo elemento con el más pequeño del conjunto este, ¿no? Que es el 2 con el 4. ¿Ok? Entonces, después de hacer eso, eh, P, 2,1 y S, ¿no? Es un conjunto. Ok, ahora, después de este 2, vemos si el 2 vuelve a aparecer en la secuencia, pero no vuelve a aparecer. Ya después de este último 2, pues ya solamente hay un 1. Entonces al 2 lo metemos al conjunto S. Ya, déjenme copiar este mejor para no dibujarlo otra vez. Y pues ya, aquí conectamos al 1, que es en el que estamos iterando, con el elemento más pequeño del conjunto S, ¿no? Que es el 2. Entonces pues ya, estamos al 1 con el 2. Después de eso, pues ya acabamos de iterar sobre el conjunto, sobre el arreglo P, pero nos queda un paso todavía por hacer. S es igual a... Aquí el 1 ya no, el 1 como ya es el último elemento, pues ya no aparece. Entonces metemos al 1, al conjunto S, y el 5, ¿no? Recordemos que ya eliminamos al 2. Siempre que agarramos al elemento más pequeño del conjunto S,
lo eliminamos, ¿no? Entonces al 2 ya lo eliminamos, entonces solo queda el 1 y el 5. Entonces, pues ya, el último paso del algoritmo de codificación, lo que nos dice es que vamos a agregar una arista entre los dos nodos que quedan en S, ¿no? Entonces aquí en el conjunto S queda solamente el 1 y el 5. Ya, entonces conectamos el 1 y el 5, ¿no? Y ya. Entonces si comparamos este grafo, en este árbol, con este de acá, pues va a ser el mismo, solamente que dibujado de otra forma. El 2 va a estar conectado al 1, al 3 y al 4. El que está conectado al 1, al 3 y al 4. El 1 está conectado al 5 y al 2. Aquí también el 1 está conectado al 5 y al 2. Bueno, ahí pueden ver también que el 3 pues está conectado al 2 y el 4 al 2, ¿no? Pues ya entonces así es como se completa el algoritmo de codificación, ¿no? Pasar de esta secuencia al arbolito. Y aquí nada más como eh, curiosidad, bueno, como una, sí, como curiosidad o como razón de por qué esto es correcto es que el arreglo H de las hojas siempre va a ser el mismo en cada paso que el del que el conjunto S, ¿no? O sea, aquí primero teníamos al 3 al 4, al 3 al 4 y al 5. Y aquí también lo tenemos al principio. Y en cada paso, si ustedes comparan el arreglo S, digo el conjunto S con el conjunto H, siempre va a ser el mismo que en el paso anterior, con su respectivo paso en el algoritmo de codificación. Por ejemplo, aquí al final, el conjunto H, pues era 1 y 5, y pues aquí al final, el conjunto S también era 1 y 5 al final. Y pues también, siempre las aristas aquí en la codificación, las aristas que eliminamos en la codificación, siempre va a ser el mismo, siempre van a estar en el mismo orden que las que estamos agregando en la decodificación. Aquí primero eliminamos al 2 y al 3, entonces en la decodificación es la primera que agregamos, luego la que sigue es la del 2 al 4, luego la que va del 2 al 1, y luego la que está entre el 1 y el 5, ¿no? Entonces es más como que una propiedad que tiene para ver por qué funciona esos algoritmos para codificar y decodificar, ¿no? Pues ya, con esto ya encontramos una inversa para ese algoritmo de codificación, pues es como que la inversa del algoritmo de codificación. Entonces pues con eso ya este, completamos pues la verificación de que esta es una función biyectiva. Que ya existe tanto el algoritmo de codificación, pues es la función que me lleva de x a y, y el algoritmo de codificación, pues es el inverso, el que me lleva de y a x. Pues con eso, pues ya sabemos que esa sí es una función biyectiva. Por lo tanto, como si esta es una función biyectiva entre x y y, pues sabemos que tienen el mismo tamaño. Y como tienen el mismo tamaño, entonces ya sabemos que la cantidad de árboles etiquetados con n nodos es la misma cantidad de elementos bueno, de arreglos que hay con n-1 elementos, donde cada elemento vale entre 1 y n. Aquí parece que son 4, pero es una n. ¿Ok? Entonces ya como sabemos que son iguales los tamaños, es más fácil contar cuántos arreglos con n-2 elementos hay, donde cada elemento vale entre 1 y n. Es más fácil contar eso. Ya lo podemos hacer con el principio de la multiplicación, que, que ya lo habíamos visto la semana pasada. Entonces tenemos un arreglo
con n-2 elementos, cada entrada del arreglo puede tener uno de n valores. Por lo tanto, pues multiplicamos n, eh, n-2 veces, y por la respuesta pues ya nos queda que es n elevado, bueno, n multiplicado n-2 veces, y pues ya eso es n a la n a la perdón, n a la n-2. ¿Ok? Y ya. Entonces la respuesta para la cantidad de árboles etiquetados que hay con n nodos pues es n a la n-2. Pues aquí ya les había expoliado un poco, porque pues esa es la fórmula de Cali. ¿Ok? Bueno, aquí les dice que por la cantidad de árboles con n vértices etiquetados pues es n a la n-2, ¿no? Que es pues ya la que vimos acá. Y por eso aquí en Wikipedia les dice que la demostración pues es con la secuencia de Pfeffer, ¿no? Y otras con el teorema de Kirchhoff. Esa, sí no, esa demostración sí no la sé, o sí la sé. Mm, no sé si la sé o no. Porque se parece a la de... No, creo que no la sé. Bueno, me suena, pero creo que no la había visto. Pues ya, esa sería la solución completa para este problema, ¿no? De contar, pues esto, ¿no? De contar cuántos árboles etiquetados hay con n nodos. Y pues bueno, la secuencia de Pfeffer tiene otros usos, no solamente es para contar esto. También cuenta cuántos bosques hay con n nodos y k árboles, en k componentes. También cuenta mm, cuántos, cuántos árboles hay donde el y ese monodo, ¿vale? Tiene grado k subíndice i. O sea, si me preguntan cuántos árboles hay donde el y ese monodo tiene esta cantidad de vecinos y me dicen eso para cada nodo, pues cuántos árboles hay, ¿no? Y otra es de cuántas formas hay de hacer un grafo dado conexo, ¿no? O sea, si me dan, por ejemplo, un grafito que no está conexo, por ejemplo, si me dan este grafo que tiene pues tres componentes, entonces la fórmula de Cali pues también me sirve para contar cuántos, de cuántas formas puedo hacerlo conexo, ¿no? Cuántas formas puedo poner la mínima cantidad de aristas para que sea conexo. Por ejemplo, poner estas dos para que sea conexo. Pues bueno, esos van a estar en la lista de problemitas. Pero bueno, por mientras, pues bueno, no sé si haya dudas del algoritmo bueno, de la fórmula de Cali o de la secuencia de Pfeffer. La fórmula de Cali es esta, para que la tengan en su referencia, en su corazoncito. Fórmula de Cali. Escribe así Cali, ¿no? Ah, perdón, Cali. Para que estas son las fórmulas que tienen que estar en el reference. Bueno, si no hay dudas, pues ya sería todo por esta clase. La próxima clase creo que van a ver el principio de inclusión-exclusión, que sería el siguiente tema de combinatoria. Entonces, si tienen alguna duda, pues me pueden preguntar aquí por Discord después. Pues bueno, por mientras, pues ya, que tengan un buen descansito del día de mañana por el puente. Nos vemos cuando vuelva a dar clase.